Bienvenidos a El Espectador, el fútbol desde la grada. El tema, Keylor Navas se queda en el PSG. ¿Realidad o mentira? Esto fue lo que opinó la afición tras conocer la noticia. ¡Vamos allá! Gracias a todos por estar con nosotros acá en El Espectador, el fútbol desde la grada, este canal de opinión en el que ustedes son los protagonistas y dan su punto de vista sobre los diferentes temas en el fútbol, temas polémicos, temas que apasionan. Y bueno, en este día traemos el tema sobre las declaraciones que hace Keylor Navas al final del encuentro ante el Metz, el encuentro que por cierto se creía que era el de su despedida, y al final dice que tiene contrato en París por 2 años y que él va a cumplir su contrato porque se encuentra muy feliz con su familia en el Parque de los Príncipes. Bien, recordemos que previo a estas declaraciones, Keylor se había manifestado que estaba cansado de las rotaciones y que él no iba por lo menos a aguantar otra temporada igual. Lo mismo manifiesta Gillo Donnarumma, donde dice a los medios que él se lleva muy bien con Keylor, pero que no están dispuestos a seguir con las rotaciones porque ambos quieren ser titular. Todo parecía que estaba claro y que Keylor probablemente tomara la decisión de abandonar París. Inclusive hasta se habían publicado la oferta de 3 clubes grandes que ya apostaban por él. Pero estas declaraciones lo cambian todo. Así que de una vez, queridos espectadores, vamos a conocer la opinión de la grada. Y en esta oportunidad tengo a Álvaro Leandro Hernández, que Alvarito nos dice su punto de vista sobre esta situación, sobre estas declaraciones de Keylor Navas. Y Álvaro dice, bueno, eso parece tener solo 2 explicaciones. O ya siente que quiere disfrutar de la vida y pasarla como se merece después de tantos esfuerzos y sacrificios, humillaciones por parte de quienes no merecen nuestra atención y se va a dedicar a sí mismo y a su familia. O, por otra parte, sabe cuál es su verdadero nivel, le gusta espolearse la vida. Como todo buen tico, no se siente bien si el rival no es un gigante arrogante y engreído al que hay que derrotar. Y nos va a dejar a todos con la boca abierta cuando veamos al halcón peleando por defender su nido en el PSG. Bueno, Álvaro, gracias por tus comentarios, por tu análisis. Estamos aquí en Gradería de Sol, de hecho, los espectadores y yo, y estamos poniéndote atención a esto que nos dices. Sin embargo, las declaraciones de Navas no van hacia una conformidad, hacia el querer disfrutar la vida, hacia el querer permanecer en una segunda posición en el PSG, en el querer seguir peleando. Él dijo que él no estaba dispuesto a eso. Además, Keylor Navas ya tiene su cierta edad y creo que debería ir concretando proyectos de lo que puede hacer en esta etapa de su carrera. No sé si me explico. Y si debemos entonces valorar de que simplemente él quiere permanecer en la comodidad de lo que ya alcanzó, entonces él debería decirlo a los medios, decirnos a la afición que realmente eso es lo que él quiere, y cada quien entonces ya sacará sus conclusiones. Pero bueno, Álvaro opina que Keylor Navas probablemente o está tranquilo con su familia y quiere disfrutar lo que ya ganó, o que se va a romper el alma para tratar de demostrarle al entrenador que llegue que él puede ser mejor que Gillo Donnarumma, cuando el contrato de Gillo Donnarumma, por si no lo sabían, tiene una cláusula de que él debe ser el titular. Por eso era el problema con Mino Raiola, porque esa cláusula no se estaba cumpliendo por parte de Pochettino y se entendía en el primer año porque él era el que venía llegando, pero ahora los porteros parten en igualdad de condiciones. Así que yo no la veo tan clara para Keylor en el PSG, pero bueno, él dice que es feliz. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Álvaro? ¿Qué te ha parecido mi comentario? Vamos, dime lo que piensas en este momento ahí en la caja de comentarios. No te prives de, por favor, con respeto, eso sí, con respeto a nuestra comunidad, de pensar sobre esta situación de Keylor Navas. Pero tenemos más aquí en la gradería. Tengo aquí a Julio pidiéndome la oportunidad, porque Julio Ramos quiere también él expresar lo que piensa sobre esta decisión de Keylor Navas. Y Julio Ramos dice: me recordó que hay pobres perritos que aunque lo desprecien y nadie lo quiera, ahí no se van de ese lugar, aunque los corra su amo. Y
puse este comentario de Julio Ramos y les voy a decir por qué. Porque realmente Julio viene a expresar, y creo yo, el sentimiento de una gran parte de la afición hacia Keylor Navas. Una afición que se siente un poco extrañada de las declaraciones de Keylor cuando no se le ha tratado como se debiera o como nosotros pretendíamos que se le tratara en el PSG por el cartel con el que él llegó. Así que yo creo que Julio viene a expresar eso. No entendemos, en otras palabras, Julio se está diciendo, yo no entiendo cómo alguien que lo han despreciado, que lo han minimizado, que le pusieron una competencia sin ninguna necesidad. Permítanme recordarles a ustedes, ¿verdad? Que tal vez se les olvidó que el pecado de Keylor Navas fue llevar en el primer año a la final de Champions junto con el resto de sus compañeros, por supuesto, al PSG a una final de Champions y en su segundo año a una semifinal. Yo sé que más de uno me va a decir, me va a criticar de que no solamente fue Keylor, que también fue Neymar, y que también fue Mbappé y que también fue el que estuvo allí, pero vea, realmente Keylor hizo paradones que permitieron llegar a una final de Champions. Recuerden ustedes los partidos de Keylor, cómo realmente salvó, y si él no hubiera estado allí, el PSG no hubiera pasado. Así que si no opinas igual que yo, manifiéstamelo ahora aquí en la caja de comentarios para saber tu criterio con respecto a esto que estoy diciendo yo, que Keylor realmente contribuyó para que el PSG llegara a su primera final de Champions y a la semifinal, cosa que no pasó este año, sin querer herir los sentimientos de nadie ni de aquellos que siguen a Donnarumma, que me parece que es un buen portero pero que le falta un poquito de tiempo. Bueno, seguimos con los comentarios aquí en la grada. Aquí estamos en la grada y ahora Edgar Hernández nos quiere manifestar qué piensa él. Y Edgar Hernández dice, no se queda, está negociando su pase a otro equipo. El PSG es un equipo mediocre que está muy por debajo del nivel de Keylor. Bueno, don Edgar, un comentario firme y fuerte. Estás tratando de exponernos tu posición y la respetamos muchísimo y la valoramos muchísimo aquí en El Espectador. Yo pensaría que lo ideal sería que no se quede. Yo pensaría que un pensamiento coherente es el que no se quede porque no va a tener la oportunidad de jugar como él pretende. Y si está negociando con otros equipos, entonces hemos nosotros en el Cancerbero, nuestro canal principal, presentado las noticias que hemos indagado sobre equipos interesados como la Juventus, como el mismo Newcastle, como el mismo Sevilla. Y yo creería que tal vez es una medida de haber salido al paso de las declaraciones el manifestar esto para tener tranquilidad y paz. Sin embargo, ojalá que Keylor lo piense bien porque realmente tiene mucho que dar todavía y demostrar, y fuera un equipo top o no, Keylor Navas siempre demostrará de qué está hecho. Lo ha hecho hasta ahora y creo que no se va a arrugar en los retos que vengan en el futuro. Pero ¿qué piensan ustedes que están allá atrás de la pantalla? ¿Creen que Keylor Navas se quede realmente en el PSG? Bueno, es una opción y esperaremos a ver en los próximos meses, posterior al partido del repechaje, qué hará Keylor Navas con su carrera. Aquí en la grada tengo a Rafael Macís que también quiere opinar, así que Rafa, adelante, danos tu comentario. Y Rafa dice lo siguiente: ¿qué pasó, Keylor? Date tu lugar, respetate a ti mismo. Y creo que Rafa viene a representar el otro sector de la afición en general, que gusta del buen fútbol y de aquellos jugadores que han demostrado tener carácter para esto. Keylor, has demostrado, lo que yo le interpreto a Rafa, has demostrado carácter en los partidos más difíciles, has demostrado carácter cuando la afición en el Madrid estuvo en contra tuya, has demostrado carácter cuando la prensa ha querido sacarte de un equipo a pesar de que el entrenador está contento contigo, y ahora nos dices que vas a bajar la cabeza y que vas a aceptar tu papel en el PSG. El PSG fue claro, Pochettino fue claro. Señores, si a ustedes se les olvidó los últimos partidos de la Champions, los más importantes, ¿quién los jugó? Alguien que me lo recuerde aquí, por favor. Tengo memoria de teflón, se me fue, no sé. ¿Quién cerró los partidos más importantes para el PSG? Fue Keylor Navas. Se hizo grande Navas en París, se hizo grande Navas en el Santiago Bernabéu. No, señores, el PSG le dio ese día un mensaje claro a Navas. Quien va a seguir el proyecto es Gianluigi Donnarumma. No importa lo mal que juegue, es la apuesta que tenemos. Keylor, tu tiempo
acá acabó. Pero las declaraciones de Sam Keylor son: estoy feliz en París. Así que Rafa viene a expresar ese sentimiento. O sea, ¿qué te pasa, Keylor? Te han dicho prácticamente no contamos contigo. Ha salido el equipo, ha salido Le Parisien diciendo que el PSG escogió a Gio Donnarumma, pero Keylor dice que es feliz. Bueno, la afición opinó, y esto es lo que la afición cree con respecto a las declaraciones polémicas de Keylor Navas sobre su situación en el PSG. Ahora solamente faltas tú, que nos dejes tu opinión, que nos dejes tu comentario. No abandones este video, por favor. Aquí estamos en la Gradería de Sol y te pedimos que nos acompañes en el próximo encuentro. Te montes aquí en el bus del espectador y vayamos a Gradería de Sol a comentar sobre las situaciones en el fútbol que nos apasionan. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que formes parte de nuestro grupo, formes parte de nuestra comunidad y lo hagas ahora mismo, y así fortaleces este canal, un canal de opinión. Este canal es de ustedes, que de igual manera les invito para que visiten nuestro otro canal principal, El Cancerbero, donde son noticias básicamente del fútbol en general, pero centralizadas en el arquero nacional Keylor Navas. Si te interesa, puedes ir y buscarlo también. Así que, amigos, este fue el tema de hoy. ¿Se irá Keylor o no se irá? ¿Nos estará diciendo la verdad? ¿Nos estará diciendo mentira? Solo Keylor lo sabe, pero tu opinión también cuenta. Así que, gracias por haber estado con nosotros en este video de El Espectador, el fútbol desde la grada.